Muy buenas noches, hoy jueves 25 de julio del año 2024, una noche lluviosa, capítulo número 4 de este podcast dedicado a Santo Domingo de Guzmán, ejemplo de amor y servicio. Y nos vamos acercando al mes de agosto, faltan pocos días para iniciar este octavo mes, muy especial para los misqueños, pero ante todo para las raíces profundas de este municipio fundado hace 498 años y que hoy, 25 de julio, se cumplen 500 años de un evento muy trascendental dentro de nuestra Guatemala, que tiene que ver mucho de la fundación de nuestro municipio. En este podcast hoy vamos a platicar de las raíces profundas de nuestros ancestros, de las raíces Pocomam, y también a partir de ahí ese patronazgo en honor a Santo Domingo de Guzmán. Nos acompaña esta noche alguien muy conocido y muy querido en el municipio de Mixco, Jairo Chamalé Lemus, quien ha sido estudiante de antropología y conocedor también de muchas culturas y tradiciones de nuestra Guatemala. Este podcast dedicado directamente a nuestros abuelos, a nuestros ancestros. Bienvenidos a este programa especial dedicado a Santo Domingo de Guzmán, ese ejemplo de amor y servicio que nos imita a que seamos santos como Santo Domingo de Guzmán. Bienvenidos. Bienvenidos a este podcast, le damos la más cordial bienvenida a Jairo Chamalé Lemus, bienvenido a este programa especial, un programa netamente, podemos decir, ancestral de Mixco. Hanahnim lokmanik awahata, akyo wilkechi pam kipat pan tinimit Mixco, woyen suksukikush pan la re kanim re la katinamit Mixco, woyen suksukikushta y nuwejen Jairo Chamalé Lemus, akyopan la pocom corwal, wilkela corwal, rescatet rescamam. Muchas gracias en el idioma Pocomam, que es el idioma pues al final que siempre suelo pues presentar primero, puesto que al final pues nuestros antepasados estuvieron acá desde muchísimo tiempo antes de la llegada de los españoles. Quise saludarlos, pues muchísimas gracias por tomarme en cuenta en esta noche para poder hablar un poco de lo que nuestra identidad como misqueños realza en este mes de agosto. Es un poco lo que decía en Pocomam, que este mes pues es especial por tener el día grande 4 de agosto, pues ya a 2 años de cumplir, ¿verdad?, los 500 años de la fundación de Mixco, oficialmente dentro del contexto colonial, pero muchísima historia anterior derivada pues de las organizaciones territoriales y comunitarias que ya tenía pues la gente que habitó este territorio antes pues que nosotros. Muchas gracias, José Manuel. Gracias, Jairo. Y este programa lo hacemos delante de dos imágenes de Santo Domingo de Guzmán muy arraigadas en la fe, en la tradición de nuestros misqueños. Pero hablar de Santo Domingo, hablar de las raíces de nuestro municipio de Santo Domingo de Guzmán, es adentrarnos en historia, es adentrarnos en nuestros antepasados. ¿Cómo podemos iniciar a entender este gran significado de Mixco y de las raíces pocomames? Claro, es algo que podríamos remontar en los libros de historia, pero que lo vivimos los misqueños casi a diario. O sea, la fiesta se queda en agosto, en julio, que son todas las actividades, pero siempre vemos un Santo Domingo en la casa de algún misqueño, de alguna misqueña, para alguna novena o para alguna actividad especial, pues los misqueños tenemos a Santo Domingo de Guzmán y es a quien pues solicitamos el permiso para elaborar nuestra comida. Entonces vemos como una devoción tan arraigada por más de 500 años ha estado acá. Definitivamente hay algo que pues movió a nuestros antepasados a proteger su fe y de alguna manera pues transformarla y llevarla a lo que hoy vivimos los misqueños dentro del corazón. Es algo que pues yo personalmente me he dado a la tarea de investigar, pues hay cronistas que ya describen a Mixco desde la época, desde pues la conquista, de cómo pues este territorio ya tenía una fe y también tenía una organización comunitaria muy grande y cómo pues lo que ahora pareciera estar cubierto por la ciudad de Guatemala, acá en Mixco pues el área periférica y el área de Caminal-Cuyú, que es allá en la zona 7 de la capital, la zona céntrica de esta ciudad importante
durante los periodos preclásico, clásico y posclásico. Y vemos luego cómo pues varios pueblos alrededor de la ciudad de Guatemala, que ya los describe Fuentes y Guzmán en la Conquista, y luego los describe el párroco Tomás Gage, que son Misco, Chinautla, los Petapa, porque había 2 Petapa, y los Pinula, y Amatitlán, por supuesto. Muchos de estas comunidades alrededor del valle de la ciudad de Guatemala permanecen en no solo elementos religiosos, sino también identitarios como la indumentaria y el mismo idioma Pocomam. Y es parte de lo que hoy vemos en la vestimenta que hoy Jairo reviste, esta vestimenta Pocomam, y al inicio directamente este idioma Pocomam, el cual lastimosamente se ha ido perdiendo, pero a la vez también se han hecho los esfuerzos por ir rescatando. Y la cofradía de Santo Domingo es muy fundamental dentro de este rescate. Así es, de alguna forma lo que ahora es la Cofradía de Santo Domingo como organización, pues es al final una reminiscencia de la protección de la tierra y de la identidad misma. Es decir, lo que ahora habitamos los misqueños no solo en la cabecera municipal, sino en las aldeas y en los ejidos más lejanos, que siempre menciono a Zacoj Grande, ¿no? Que es esta aldea que preserva no solo idioma Pocomam, sino también la indumentaria de uso diario, y por supuesto la fe a Santo Domingo de Guzmán. Es algo que en la gente de Zacoj es muy fuerte y muy arraigado. Quisiera aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Yo siempre respeto mucho a las señoras mayores, porque al final son ellas quienes tienen ese conocimiento, y en Zacoj Grande, pues justamente, y Zacoj Chiquito y hasta Zacojito, hay muchísimas señoras y señores mayores que recuerdan cómo era Misco, la cabecera municipal, hace algunas décadas, y cómo la fe a Santo Domingo de Guzmán se ha transformado pues ya en las generaciones posteriores. Entender la cofradía de Santo Domingo de Guzmán es conocer más de medio siglo atrás, porque la cofradía en sí tenía un poder político, no solamente religioso como lo que hoy conocemos, sino también con papeles muy importantes dentro de la estructura de la misma cofradía, los antiguos regidores, y dentro de ellos el poder que tenían para poder proteger la tierra, tomar decisiones, incluso solucionar conflictos. En ese entonces se conoce como un alcaldito, como un poder político que anteriormente ejercía, y es por ello la importancia de la cofradía. Conozcamos un poco más de estas raíces para entender el hoy de Santo Domingo. Claro, esta transformación que usted menciona de los años 50 con el ex primer mayordomo, pues don Urbano Barrios, quien al final pues da ese giro a la cofradía de Santo Domingo con un tono pues más religioso, ya se le deja de llamar alcaldito al primer mayordomo. Pero en los años anteriores tenemos evidencia fotográfica y documental en los mismos libros de la cofradía de Santo Domingo de cómo pues estas personas protegieron la tierra, como usted bien lo menciona. Muchos de las aldeas que acabo de mencionar, o ejidos de la época pues prehispánica, diría yo, y luego colonial, ya son mencionados dentro de estos libros como lugares importantes de la permanencia de la fe hacia Santo Domingo de Guzmán, y pues que durante el proceso de urbanización eso se transforma, ¿verdad? Sobre todo con la institución de las colonias cercanas como la Florida, que es el foco urbano más grande que tenemos cerca de Misco, ¿verdad? Y entonces esa cercanía a la ciudad de Guatemala es la que de alguna forma transforma nuestra pues ubicación geográfica, de pasar a ser un pueblo a ya pues pertenecer al área metropolitana de la ciudad. Pero de alguna forma también quisiera destacar cómo esto, el usar la indumentaria Pocomam y pertenecer a la alcaldía indígena, era un cargo mayor de honor, porque no se elegía por votación como lo hacemos hoy en día los misqueños, que lo acabamos de pasar, sino que esto ocurría por las familias a las que se pertenecía y por prestar un servicio comunitario, que hasta la fecha se ve así, pero ese servicio comunitario debía ser electo por honor y por familia. Y es algo muy curioso porque pues ya no lo hacemos de esa manera. Eso es muy particular de otras cofradías o de otras organizaciones indígenas en toda Guatemala. Lo vemos en Totonicapán, lo vemos en algunos lugares de Quetzaltenango, en Chichicastenango, que la alcaldía indígena todavía existe. Hay un libro que se llama Tras las huellas del poder local, que justamente habla de este tema, y cómo en Xela, por ejemplo, la alcaldía indígena se transforma en la Sociedad del Adelanto. Es otro de los casos que también se toma parecido al de Misco, en el que ya se vuelve algo pues más de tipo religioso social que político.
Y ahí podemos ir entendiendo con esta explicación el sentido de las subdirectivas de la cofradía, que se transforman en esos poderes locales anteriores en lo que hoy conocemos con estas subdirectivas, y es por ello que la expansión de la devoción a Santo Domingo de Guzmán trasciende de la zona central, de la zona 1, que anteriormente era conocido como la zona 1, zona 2, zona 3, zona número 4 de la Villa de Misco. Correcto. Así es, y los distintos barrios que tenía, el Panzalic, el Sihuich, el Cenicero y la Virgen, ¿verdad?, del Cerrito, que son sitios ceremoniales importantes. Pero de alguna forma destacamos también, ¿verdad?, cómo pues estas subdirectivas se arman por la devoción que hay en las personas en las aldeas tan lejanas como Sacojo, tan cercano acá como la comunidad o el Manzanillo, ¿verdad? Cómo los descendientes de estos misqueños que se fueron de la zona central hacia estas aldeas y migran y fundan también pues esta amalgama de fe hacia Santo Domingo de Guzmán. Es algo que a mí me parece maravilloso como parte de nuestro hilo y tejido comunitario. Es algo que pues pareciera que Misco ya no lo tiene, porque pues somos un área metropolitana, pero a la vez lo vemos evidente el 4 de agosto, por ejemplo, cuántas señoras de Sacoj y de lo de Fuentes y de Cotió, etcétera, vienen a Misco a celebrar el Día del Patrón, a tomar su caldo, a escuchar marimba. Entonces, y las reconocemos por su vestimenta, a quienes la conservan, ¿verdad? Que por cierto, pues es un acto muy valiente el conservar la indumentaria Pocomam de uso diario. Y es impresionante, y lo vamos a ver en estos días cuando la imagen de Santo Domingo de Guzmán de Sacoj llega a la zona central y se resguarda en el oratorio, como también estas señoras de gran respeto vienen de la mano de las nietas, de las bisnietas, revestidas justamente con esa esencia del traje de Misco, que haciendo un poco de investigación dentro de esta documentación de los programas que hacemos por medio de este podcast, hemos ido viendo también en las imágenes que anteriormente los mayordomos, las capitanas, se revestían de esta indumentaria como la que hoy usted porta. Correcto. Esto es bien importante de destacar porque hasta los años 40, 50, todavía, como dicen las señoras antiguas de Misco, es de costumbre la cofradía de Santo Domingo, es decir, usar la indumentaria Pocomam, portarla y además pues llevar a cabo los preceptos y también los principios de una cofradía pequeña, como les decimos ahora en Misco, ¿verdad? Como San Miguel, San Isidro, el Niño de Belén, y como pues la cofradía central, al final la cofradía más grande de Santo Domingo, era de este tipo. Las últimas fotografías que hay pues de hombres revestidos con la indumentaria como la que yo porto hoy con muchísimo respeto, son aproximadamente de los años 10, de los años 20. No tenemos más registro hacia acá, al menos en la cofradía de Santo Domingo, mientras que de las mujeres, al final, quienes guardan ese sentido comunitario, quienes transmiten el idioma muchísimas veces en las comunidades hasta hoy en día, quienes transmiten la cultura son nuestras madres, ¿no? Y nuestras abuelas. Entonces, ellas preservan la indumentaria Pocomam hasta aproximadamente los años 50, como capitanas, ¿verdad? Hay muchos relatos de señoras que ya, pues, tuve el gusto de conocer que ya fallecieron, que ubicaban a otras señoras, que hacían los acatamentos, como se le llama en el idioma Pocomam, o en lengua, como le llaman las mismas señoras, y bien la indumentaria, ¿verdad? El usarlo, porque de alguna forma esto representa también no solo la ancestralidad, sino también lo identitario que tiene Misco como tal, ¿verdad? ¿Qué factores pudieron haber incidido dentro de este caminar por el tiempo para dejarse de utilizar estos atuendos? Bueno, la cercanía a la ciudad de Guatemala es una gran influencia, ¿no? O sea, tenemos pues la ciudad acá con zonas metropolitanas acercándose a Misco, ¿verdad? Y definitivamente pues hay una razón racial por la cual ya no se utiliza, porque pues anteriormente no vamos a mentir, o sea, no era del todo aceptado socialmente que se utilizara una indumentaria, porque pues a muchas personas les da vergüenza, ¿verdad? Que pues hasta hoy en día se ve, muchísima gente no quiere usar la indumentaria Pocomam pues femenina, mucho menos pues masculina. Por eso le nombro que es un proceso pues de resistencia al final de la gente que lo porta, tanto de diario como de uso ceremonial, ¿verdad? Porque pues mucha gente, sobre todo los jóvenes, yo que lo he vivido durante mi juventud, lo ven como algo que queda del siglo pasado, como algo que ya no nos pertenece, como algo que fue de la generación anterior, pero no se vincula muchas veces
con lo que actualmente vivimos con Santo Domingo hasta que hacemos conciencia de ello. Eso es lo bonito. Una descripción de en qué consiste este atuendo, el que utiliza el caballero. Sí, tenemos un gabán con tela negra que anteriormente era jerga. La tela de jerga es muy común en el occidente de Guatemala hasta la fecha. Los cofrades chichicastecos, sololatecos y de Totonicapán la visten. Y pues esta jerga estaba bordada. Esto ya no es un bordado como tal. Esto pues son decoración con forma circular que tenemos por acá alrededor del cuello, que es algo bien curioso porque tal vez consciente o inconscientemente simboliza los 4 puntos cardinales. Aquí pues la salida del sol es acá, siempre hay que ubicar el sol. ¿Dónde sale? Entonces acá, la salida del sol, la metida del sol acá, justamente detrás del Cerro Alush, el norte de donde viene el viento y el sur. Así que por eso es importante pues destacar cómo la indumentaria es un proceso de resistencia de lo ancestral de nuestros antepasados, porque no es para nada imposición europea. Siempre lo he dicho, hay muchísima evidencia en códices, en vasijas y en estelas de cómo los huipiles, de cómo pues los tocados o los tecoyales, como les llamamos nosotros en Misco, formaban parte de los atuendos ceremoniales ya de la élite anterior. En muchísimas estelas vemos tanto a reyes como a gobernantes varones, como a gobernantas, dirían en Misco, usando pues esta indumentaria pomposa que consistía también en joyas, en collares de conchas, collares de jade, collares de coral, también en los zapatos, ¿no? Acá no se puede ver, pero porto los zapatos actuales que se utilizan en el occidente de Guatemala para un cofrade, que es un zapato especial, pesado, que pues ostenta brillosidad, cuero. Entonces todo esto no se lo va a poner usted todos los días. Esto es un tipo de atavío que la gente utiliza para ocasiones especiales, como hasta la fecha la gente lo hace en las comunidades mayas de Guatemala. Y la fe, la devoción, pero la cofradía en sí, ese valor en quilates de historia que guarda la Cofradía de Santo Domingo de Guzmán, son eslabones que no dejan perderse las raíces pocomames. La vestimenta, como usted lo acaba de describir, pero también hay otros elementos muy esenciales. La pólvora, los bailes folclóricos, los moros, también las costumbres muy particulares que hay. Hace pocos días lo mirábamos en sus redes sociales, compartiendo directamente con las señoras, preparando también diferentes indumentarias para estos días tan especial. ¿Qué otros elementos son fundamentales que con el pasar del tiempo se resisten a perderse? Sí, pues ahora que usted menciona resistencia, quisiera mencionar, siempre los menciono porque al final son mis antecesores en la usanza de la indumentaria Pocomam, a don Maximiliano Tomás Gómez, porque pues él al final fue quien preservó hasta casi finales del siglo pasado, los años 2000 todavía, el uso de la indumentaria de tipo ceremonial. A él lo veíamos pues haciendo el evento de la princesa Pocomam, ¿verdad?, que era la participante al evento de Rabinajau. Entonces él daba a conocer a nivel pues de Misco y también a nivel de otros municipios la indumentaria de Misco. Y por supuesto pues a quien fue primer mayordomo también, a don Augusto Morales, ¿verdad?, a quien no tuve el gusto de conocer porque yo ya nací más de este lado, pero conocí a su hijo, a don Amílcar, y tuvimos la oportunidad de compartir por qué se había dejado de usar el traje. Yo le preguntaba y pues la razón que él tenía era esa, la modernidad, decía él. Ya los jóvenes no buscan lo ancestral, sino buscan lo moderno, me dijo él en 2 ocasiones. Pero ahora vemos a su nieto, a su bisnieto, a Pablo, ¿no? Que Pablo pues ya ha aceptado ese llamado como para revestirse y a decir... En una herencia y comprometido justamente al entender el significado, porque se deja un poco la discriminación cuando uno va comprendiendo el sentido. Exacto, y eso que usted menciona es muy importante, y por eso es de que yo nombro, quizá muy tajantemente, que una indumentaria debe usarla uno con conciencia de qué está usando, por qué lo está usando y a quiénes está representando. Y es ahí donde viene la palabra, pues, folclórico, que ya no se usa para nombrar a las indumentarias mayas ni traje típico, porque desvaloriza y menosprecia esta amalgama cultural que la ropa de por sí tiene y a quienes la han preservado durante el tiempo. Por esa razón se le llama, pues, es un nombre largo, se entiende, pero el nombre políticamente correcto es indumentaria maya. Y dependiendo del lugar de donde sea, es indumentaria maya Pocomam, en el caso de Misco, ¿verdad?
porque pues se da por desconocimiento quizá muchísimas veces que se suelen usar prendas combinadas y ya no hay pues el respeto a la identidad como tal y a la indumentaria, sino que ya se ve como un disfraz que me voy a poner porque me lo piden por obligación y como uno de los outfits, más dirían en inglés, de de lo que piden en los colegios, ¿no? Muchas veces que se hace quizá con algún punto, quizá por eso conocemos un poquito, pero desconocemos toda esta amalgama cultural que encierra usar una indumentaria. Y muchas veces nosotros hemos visto y nos llama la atención un 4 de agosto al momento en que Santo Domingo de Guzmán es puesto en el suelo, o en el día del octavario, cuando regresa al oratorio se coloca sobre un petate. Ahí hay un elemento, el petate. Correcto. El otro elemento que rescatar, donde estamos hablando de la indumentaria, es la servilleta. Sí. Se coloca una servilleta sobre la superficie donde se va a hacer colocada la imagen. Esto se ha expandido a otras cofradías, a otras hermandades, pero en sí quisiera entender entonces que en este caso la servilleta enrejada, como la que hoy tenemos acá, forma parte también de este legado cultural Pocomam. Sí, Pocomam, por cierto, pues es la servilleta que caracteriza cuando se manipulan las imágenes en Mixco. O sea, casi todas las cofradías, sean de costumbre o no, a excepción de la cofradía de Morenos, que es una cofradía de corte ladino, todas las demás cofradías utilizan esta pues servilleta que tiene una forma particular. Pero para pues nombrar los elementos que persisten, que tenemos evidencia en las estelas, por ejemplo en Quiriguá, tenemos a los gobernantes parados encima de un cerro. Ese es otro elemento importante dentro de la cosmovisión maya, los cerros como lugares sagrados, y Mixco está en un cerro. Entonces, detrás de estos gobernantes, en las estelas A, en la estela C y en la estela E de Quiriguá, si ustedes van a ver que hay un patrón con forma de petate. Los petates se caracterizan, o les llamaban en el centro de México también, como serpientes enlazándose entre ellas. Y entonces eso forma una capa. Y también hay evidencia mediante los códices de la época inclusive colonial, cómo los gobernantes de ese tiempo se sentaban en petates. Y entonces el hecho de colocar a Santo Domingo en un petate, como lo hacen todas las comunidades mayas de Guatemala en las cofradías, consiste en eso, en hacer parte al santo de usted y de su pueblo y de su comunidad. No es un elemento que no tenga vida, sino al contrario, lo está acompañando y está viviendo la fiesta con usted. Y entonces, como dentro de la cosmovisión maya, mucho de lo que vemos y tocamos tiene vida, porque está dentro de nuestro imaginario como algo que nos acompaña en ese proceso. Entonces, el petate por esa razón se coloca dentro de mi teoría, porque al final hace partícipe al santo, pues en este caso a Santo Domingo, de nosotros. Esto lo he visto también en Palín, lo he visto en Chichicastenango, lo he visto en muchísimos lugares. Y estos lugares, Palín principalmente también, que es otro punto geográfico muy importante dentro de la cultura Pocomam. Sí, de hecho ellos pues osan de decir, y con toda razón, que son la cuna de la cultura Pocomam, porque Palín es el municipio que más hablantes tiene a nivel pues nacional del idioma, mientras que en Mixco pues ya ha ido decayendo. Pero habría que analizar los otros municipios también. Hace poco hablaba con un amigo de San Miguel Petapa, de hecho el nombre del pueblo, Petapán, que quiere decir en los petates, ¿verdad? Y que en maya sería Popja o Popya, que quiere decir lo mismo, agua, petates entre el agua. Porque en la ribera que limita con este municipio de San Miguel Petapa, pues crecía el tul en el lago de Amatitlán. Y el tul es el principal, la materia prima de la que se elaboran los petates. Y esta persona me comentaba que hasta hoy en día todavía se elaboran petates en San Miguel Petapa. Es un elemento de la identidad Pocomam, definitivamente. A pesar que es una zona periférica de la ciudad. Amatitlán también es otro municipio que también perteneció al pueblo Pocomam, que también se describe dentro de las crónicas pues coloniales de Tomás Gage, por ejemplo. Y también los Pinula, ¿verdad? Santa Catarina, sobre todo Santa Catarina Pinula. De hecho, allí es donde Tomás Gage aprende el idioma, y él lo describe como Pocomchi, porque Pocomam y Pocomchi comparten la misma raíz, Pocom, ¿verdad? Que al final son el mismo idioma. Él aprende este idioma allí en los Pinula.
Antes de irnos a la siguiente cápsula que hemos preparado con la producción de este podcast dedicado a Santo Domingo de Guzmán, ejemplo de amor y servicio, hablar de la importancia de Mixco está geográficamente en un lugar muy clave. Es un centro de poder, pero a la vez también hablábamos antes de iniciar el programa de los afluentes de vida que nutren también a este pueblo y que lo hace único, que hoy en día lo conocemos como barrancos, pero que anteriormente eran unos ríos con aguas cristalinas, con fuente de vida. Que hasta la fecha todavía el río Pancochá, que está limitando entre la zona 1 de Mixco y el Encinal, todavía hay nacimientos de agua. Y eso es lo que la gente Pocomán protegió. De eso se trata la organización comunitaria, de proteger los cerros, de proteger el agua. Y entonces tenemos agua los misqueños porque hubo misqueños anteriores que inclusive derramaron sangre para proteger lo que tenemos hoy. Y entonces estos afluentes son importantes para nombrar el territorio Pocomán. Si bien pues el territorio tiene orígenes en este lugar céntrico de Caminal Juyú, que es una de las teorías más aceptadas, también vemos a los pueblos de alrededor y cómo están conectados a través de barrancos y de ríos. Y entonces vemos el Panzalic y el Pancochá que se unen aquí en Mixco, que bajan por toda la aldea, la comunidad, justamente, y se unen por las charcas hasta llegar a ser un afluente grande del río Villalobos. Y pues ahí tenemos el río Villalobos que llega hasta el lago de Amatitlán. Y entonces allí hay dos pueblos conectados, que son Mixco y Amatitlán y Petapa, por cierto. Entonces también como los demás pueblos que están hacia el norte, la aldea que limita de Mixco con Chinautla, que es Sacoj Grande, que limita con Sacojito, también hay dos ríos, ¿no? El río Saljá o Salayá le llaman también. Este río forma parte de un cantón en Chinautla. Entonces, como esta memoria del pueblo Pocomán, que pareciera desapercibida por la mancha urbana y todo lo que implica la urbanización, permanece en la memoria de nuestros abuelos. Yo tengo, pues, en paz descanse a la abuela María Pola Vázquez, que vendía en el parque, y ella siempre hablaba de los ríos de Mixco. Ella siempre hablaba del Pancochá y del Panzalic. Y también las señoras de Sacoj, ellas contaban cómo caminando venían a vender la cerámica que se elaboraba en Sacoj, por cierto, que Mixco es un pueblo alfarero, o lo hemos sido siempre, y chocolatero. Venían caminando desde las aldeas lejanas, pasando por el río, y dice la abuela, caíamos atrás de Santo Domingo, dice la abuela, se refieren a la parroquia, por el barranco. Y es justamente esta descripción la que vamos a ver a continuación en la siguiente cápsula, cómo estos traslados de la imagen de Santo Domingo de Guzmán, de las diferentes aldeas, de los diferentes poblados como San Ignacio, la comunidad, reviven toda esta historia viva de nuestros antepasados, los habitantes de Mixco, las raíces Pocomán. Veamos.
Al ver esta producción, hay muchos elementos, mucha riqueza, mirábamos también esta danza y recuerdo que cuando hacíamos la grabación, el tío, que ya era un toro mayor, le enseñaba a danzar a su sobrino, indicándole cómo debían ser los movimientos. Fue algo muy impresionante ver cómo se transmite ese legado y hay otros elementos también muy importantes que podemos describir, Jairo, Sí. el tun, la vestimenta, el sonido, la marimba, Claro. la pólvora, Ujú. mucha riqueza. Claro, que son los sones, principalmente la música, que no tienen partituras. Muchos de esos sones están en la memoria de los marimbistas y se trasladan de generación a generación a puro palpe de la marimba, ¿verdad? Claro, ya se documentan posteriormente, pero la música juega un papel importante ya dentro de la época prehispánica. Hay registro también de cómo se utilizaban marimbas de tecomates, como las que se utilizan todavía en Chichicastenango, de hecho. Estas marimbas acompañaban las procesiones de los gobernantes o las fechas especiales, los ciclos de siembra, los ciclos al final, la conmemoración de solsticios, etcétera. Y vemos ahí la máscara. La máscara es algo muy de Mesoamérica, porque usted ve las danzas de moros, pues en Sevilla, en el sur de España, la pues retroalimentación de la historia de la expulsión de los musulmanes en la península, y usted no los ve cubiertos con una máscara. Mientras que usted viene acá y ve a Pacal, por ejemplo, usted ve a Hassau Chancawil, el gran jaguar, quien estuvo debajo del templo, y es una persona que falleció con una máscara, una réplica de su cara. Entonces, como dentro de las danzas vamos a ver este tipo de elementos importantes dentro de la cosmovisión y los atavíos brillantes, chillantes, con mucho brillo, ¿verdad? Que forman parte de la indumentaria también ahora de los trajes de moro, ¿verdad? Y por supuesto el tun, que ahí lo vi, pues usted sabe cómo el corazón vibra a la par del tun, ¿verdad? Cuando viene Santo Domingo cerca, porque es este instrumento que no sabemos qué tan antiguo es, o sea, no nos atrevemos ni siquiera a nombrar una fecha, pero de que es antiguo, de que perteneció y que ha pasado de generaciones de misqueños en generaciones, eso es definitivo. Y es un sonido muy particular que hay tun que se utiliza en otros municipios de Guatemala, pero el de Misco tiene alguna particularidad muy especial que lo hace único. Sí, tiene su afinación al final y particularmente solo hombres lo pueden cargar y tiene su forma de curarlo, ¿verdad? De abrirlo por la parte de abajo, con la cera de color negro y que justamente tiene pues ahora los ingredientes del caldo adentro, ¿verdad? Pero no hay documentación qué tan antiguo es eso, por ejemplo. Pero vemos como Misco, siendo un municipio moderno, entre comillas, pues se apega a todos estos municipios de Guatemala que preservan el tun como un elemento importante y que de eso sí tenemos evidencia donde sea. Si usted va al Museo de Antropología de la Ciudad de México, va a ver usted un tun tallado en piedra con una cara. Y la cara está contenta porque pues simboliza la música. Si usted ve los códices ya de la época colonial, de bautizos incluso, se usaba el tun en muchas parroquias para poder celebrar estos pues sacramentos y también fechas importantes. Y pues tenemos la danza del Shahoj Tun en Rabinal, Baja Verapaz, que es literalmente quiere decir el baile del tun, o que ahora conocemos como el Rabinal Achí. En Santiago Atitlán, en todo el área del lago de Atitlán, se utilizan los tunes. Y así podemos encontrar muchísimos lugares donde también se utilizan. Pero el de Misco, los misqueños lo conocemos, ya por su forma particular de sonar ese tun, 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 tun. Que por cierto, la palabra tun en los idiomas mayas antiguos quiere decir roca, o sea, piedra. No sabemos al final cuál es la simbología entre la palabra tun actual, que es una onomatopeya del sonido, pero vemos tres cosas interesantes. El instrumento como tal, que se llama tun, la palabra piedra y el apellido tun, que es un apellido muy común en Misco. Ajá. Ajá, yo tengo pues al final uno de mis antepasados era Tun Chamale justamente, y ese apellido lo tenemos hasta la fecha. Y lo llevamos en la sangre. Y justamente escuchamos en estos momentos el estallar de las bombas, porque Santo Domingo de Guzmán en su solemne pasada está ingresando a la casa de una nueva familia devota. Y dentro de estas atribuciones podemos ir comentando también diferentes aspectos que gracias a sus comentarios, gracias a sus compartidas de esta transmisión, la hacen esta noche a través de nuestra señal en este podcast de Santo Domingo de Guzmán, ejemplo de amor y servicio. Ya en un momento vamos a dar lectura a sus comentarios para que nos cuente desde dónde nos está sintonizando esta noche. Hablemos de las atribuciones. Decía que el tun únicamente
lo puede interpretar el caballero, el hombre. Sí. Pero sin embargo también las capitanas tienen atribuciones muy específicas y muy únicas De ellas. de ellas. Ujú. Correcto, vemos que la capitana es quien hace ese permiso para la elaboración del caldo colorado. Claro, dentro de otros contextos que no sea la cofradía de Santo Domingo, quizá lo hagan varones. Pero la pedida de permiso, y esto es bien fundamental para entender, digamos, la creación de acuerdo al tiempo maya, porque digamos, dentro del tiempo litúrgico sabemos que hay un Génesis, que hubo un Adán y Eva, pero dentro del principio del tiempo maya, y por eso es que Quiriguá se nombra como patrimonio de la humanidad y como patrimonio del tiempo, porque Quiriguá tiene una fecha bien importante, el 3114, un 13 de agosto, que se dice, la estela literalmente dice, se juntó el fuego dentro de 3 piedras. Es lo que dice la estela, en esa fecha, hace más de 5000 años. Y entonces vemos ahí cómo hasta la fecha la pedida de permiso para colocar los zapastes, para colocar un comal, es eso, ¿no? Colocar 3 piedras y colocar el fuego dentro de ellas. Y esto nombra municipios como San Juan Comalapa, Chichot, que quiere decir en el comal dentro de los 3 cerros, ¿verdad? Dentro de 3 piedras. Y entonces, cómo a mí me sorprende, la verdad. No deja de encantarme cómo para la elaboración del caldo colorado recordamos un acontecimiento tan antiguo, muchísimo antes del nacimiento de Cristo, casi 3000 años antes. Más de 3000 años, de hecho. Y este factor de la pedida de permiso a Santo Domingo de Guzmán, ¿cómo podemos entenderlo desde la cosmovisión maya, desde la religiosidad y el respeto a una imagen de gran veneración o consagrada, en este caso de Mixco? Sí. Aunque como lo han dicho muchos arzobispos, la consagración únicamente es el símbolo por el cual se unge la imagen, porque la consagración en sí la hace el mismo pueblo devoto. Correcto. Y es al final, como se dice en muchísimos contextos, es la gente quien mantiene viva la memoria del pueblo, ¿verdad? Si el pueblo no existiera, si los misqueños nos fuéramos de acá, pues quedaría así el oratorio, quedaría pues la imagen de Santo Domingo, que le tenemos mucha veneración. Pero primero, yo no creo que los misqueños lo dejaríamos acá. Y en segundo, pues no existiría toda esta composición cultural, gastronómico, social que implican las fiestas patronales en Mixco. Ya lo vemos con la pólvora también, es otro elemento importante, cómo el fuego simboliza la cercanía con lo que tenemos como sagrado, ¿no? El fuego al final, poner una veladora, poner una candela, que dentro de lo litúrgico es muy importante, y también dentro de lo maya, ¿no? Cómo el fuego transforma, el fuego pues va caminando junto con Santo Domingo, delante de él. Recuerdo en una transmisión que hicimos del ingreso de Santo Domingo de Guzmán en su rezado, cuando el entonces primer mayordomo José Puluc ingresaba ya un lunes a las 6 de la mañana a la parroquia y se quemaba el castillo frente al Palacio Municipal, las bombas, y mirábamos cómo el amanecer opacaba las luces de la pólvora, pero sin embargo el aroma persistía, era algo muy especial. No muy común ver un castillo, un torito quemarse en las primeras horas del día. En la mañana, yo recuerdo muy bien esa entrada del rezado, porque ya la gente yendo a trabajar, ¿verdad? Ya pues tomando el bus, las camionetas, etcétera, y pues nosotros celebrando la fiesta de nuestro patrón. Eso es un elemento también de resistencia, porque ¿quién va a dar su tiempo, verdad? Dentro de sus trabajos, dentro ¿Y de quién va a toda ofrendar pólvora también? por Porque supuesto. muchas personas cuestionan esto y eso también hay que saberlo entender, Sí. ¿verdad, Jairo? Correcto. Sí, lo que usted menciona, ¿no? Mucha gente, pues, de la ciudad se queja de nuestra pólvora porque dicen que se escucha hasta allá, que no deja dormir. Pero yo siempre hago esta reflexión, ¿no? O sea, que al final es de las personas que habitamos, pues, nuestro pueblo, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues, es lo que nuestros antepasados nos dejaron, ¿no? Ese vínculo con el fuego. Entonces, forma parte de los elementos culturales importantes de Mixco, la pólvora. ¿Cuánta persona no nos conoce por la elaboración de la misma también, verdad? Y entonces, que la pólvora, escuchar esta, como dice una amiga, las bombas que se sienten acá en el pecho, ¿verdad? En el corazón, cuando viene cerca Santo Domingo, pues es esta algarabía de saber que estamos concluyendo un ciclo de tiempo y que estamos comenzando otro, porque de eso se trata. O sea, dentro de lo maya se ve cómo pues el tiempo va de forma cíclica, ¿no? Y lo vemos con los cambios de cofradías, lo vemos con los días de cosecha de maíz, por ejemplo, que ya no lo vemos tan evidentemente en Mixco,
pero gracias a las fiestas de Santo Domingo tenemos conciencia del ciclo calendárico. Sí, recuerdo en algún momento platicábamos con San Isidro Labrador, que anteriormente había una misa y que en la parroquia se llevaban las semillas, Sí. así como se hacen en algunos otros pueblos, pero esto ocurría en Mixco también, porque Mixco era un lugar donde las tierras eran de cosecha. Sí, correcto. De eso se trata, de hecho, la protección de la tierra, y es lo que ocurre en el siglo XIX con el despojo a pues a la iglesia y a las instituciones religiosas, dice el decreto, que en realidad son cofradías y alcaldías indígenas. Y es allí cuando la cofradía de Santo Domingo es despojada de casi la mitad de sus tierras ejidales. El resto de las tierras ejidales las protegió la gente. La gente es quien hasta la fecha, los nietos de los nietos viven ahí. Y pues quienes han ido vendiendo sus tierras poco a poco para pues que habiten otras personas que han llegado de otros municipios, ¿verdad? Desde la conquista, diferentes entidades religiosas tuvieron a cargo el poder de la evangelización. Los dominicos, los franciscanos. En este caso, Mixco fue por la orden de los predicadores. ¿Cómo entender que casi 500 años, 498 para ser exactos, cómo estas raíces de la evangelización han quedado tan profundas que a pesar de estos despojos, a pesar del cambio de la estructura de nuestra parroquia, de los dominicos hacia la nueva estructura como lo tenemos actual, persiste toda esta evangelización, el rezo del Santo Rosario, la devoción a Santo Domingo, la unión con la Santísima Virgen del Rosario, haciendo tal vez una similitud entre la Nueva Guatemala de la Asunción con la parroquia de Santo Domingo, allá con la Basílica Nuestra Señora del Rosario, Amatitlán, Cobán, Santo Domingo Xenacoj, parte del sur también. Hay elementos que nos hermanan, incluso con Cobán un 4 de agosto también, no es un 8, no es un 6. Claro, porque está en el calendario al final colonial, ¿verdad? Muchísimo antes de los concilios. Entonces, como pues esta fecha importante que no vamos a quitarle a los misqueños, ¿verdad? El 4 de agosto y ni a la gente en Cobán ni en Xenacoj de la celebración de Santo Domingo de Guzmán. Esto es algo bien bonito pues en Cobán, cómo pues se hacen distintas actividades que es totalmente diferente pues a Mixco, pero que también por las fiestas dominicas se llevan a cabo pues los pabanc, que les llaman, que son las ofrendas al final hacia Santo Domingo de Guzmán. Y pues ahora pues el certamen que vimos de Rabina Jau, ¿verdad? Que está llevándose ya en su segundo día, que por cierto pues apoyemos a nuestra candidata Lisbeth Marroquín, que está participando en Cobán Alta Verapaz, representando a Mixco con la indumentaria ceremonial. Y que Mixco también ya ha tenido una reina. Correcto, sí, doña María de Jesús Urqué, a quien también saludo con muchísimo pues respeto en el año 75, a punto de cumplir 50 años de haber traído la corona, y aquí que pasó el terremoto, esto ya lo podrá ampliar ella con usted en alguna ocasión, pero lo hemos platicado. Y es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos, y que en algún rezado, en algún momento, en una procesión de octavario, pues la hemos visto también acompañar a Santo Domingo de Guzmán con ese cetro tan especial, sí, esa monja blanca de plata, que nos debemos de sentir orgullosos de nuestra cultura en sí. Sí, es algo bien importante como pues ella también ha preservado muchísimo de la indumentaria Pocomam y como de corte ceremonial, ¿verdad? Sobre todo pues la colocación del tecoyal es algo que pues debe practicarse constantemente, y como pues ellas también tienen la cofradía de la Virgen de Riú, que ya es otros 100 pesos diríamos nosotros, ¿verdad? Porque toda el involucramiento, perdón, de la Cuaresma y la Semana Santa, los atoles, y también pues a la memoria de doña Agustina Alonso Coy, que pues le enseñó a doña María de Jesús. Gracias. Esta noche platicando con Jairo Chamale Lemus, antropólogo, hablando de la historia de Mixco, de los antepasados, de nuestros antepasados Pocomam. Quiero dar lectura y un agradecimiento a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión esta noche, a Mercy Caracún, Andy Marroquín, Madeline Lemus Toc, nos dice Andrea Heidi Marroquín, saludos cordiales a Jairo Chamale Lemus por maravillosa entrevista, dando a conocer la reivindicación del pueblo Pocomam misqueño, tener el conocimiento ancestral y la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas misqueños. Somos una generación que tenemos la obligación de seguir los conocimientos culturales de Mixco. Saludos de parte de la ex
Rishkun Rishkon Tinamit, Tinamit, hija hija del pueblo 2022-2023 en Lo de Fuentes, zona 11 de Misco. Un cordial saludo también a los amigos de Lo de Fuentes que hace poco estuvieron de fiestas patronales en honor a nuestra Santísima Virgen del Carmen. También Andy Marroquín, saludos, Cuatería Navidad. Andrea Heidi Marroquín, que el patrón Santo Domingo de Guzmán y la patrona de mi aldea Lo de Fuentes, la Santísima Virgen del Carmen, los bendiga. Jairo Chamalé Lemos. José A. Gómez dice saludos desde la zona 6 de Misco. Eric Reyes, gracias por compartir tus conocimientos, Jairo Chamalé Lemos. Sigue adelante, saludos de parte de la familia Reyes Galvez. Daniela de León, qué gran conocimiento el que tiene mi amigo Jairo Chamalé Lemos. Que Dios lo bendiga y siga dando esa sabiduría para seguir con eso bonito que lo caracteriza. Saludos cordiales. Gracias también a Soy La Vega, a Yoli Sanz, saludos Jairo, gracias. Martín Ambrosio, y también vamos a seguir dando lectura a sus comentarios. Gracias a la producción. Jairo, realmente ese es el objetivo de este podcast, de poder platicar, y agradecemos su tiempo para poder conversar con nosotros, entender el valor que tiene nuestra sangre de raíces pocomames, de raíces indígenas, esas raíces religiosas amalgamadas entre lo místico, lo religioso y el gran valor que tiene Santo Domingo de Guzmán en la vida política y religiosa de este pueblo de Misco, que no se deja morir, que no se deja vencer. Al contrario, creo que los jóvenes, y lo vemos, a mí me encanta en los convites, por ejemplo, ver a los niños pequeñitos. Y ahora que va a tener su baile infantil el próximo sábado, el convite original, Santo, ¿verdad? De Santo Domingo, ver a los niños pequeñitos allí tomar conciencia ya del tiempo, porque yo me imagino, ¿verdad? Muchos ya es hora de ir a alquilar mi traje y es hora de ir o con los moros o con los toritos, que también van de la mano aprendiendo el baile. Y de eso se trata, de qué le vamos a dejar nosotros, y digo, ya me incluyo dentro de la generación actual. ¿Qué le vamos a dejar a las generaciones que vienen después de nosotros, verdad? Y quiénes han estado antes que nosotros y qué nos dejaron. ¿Cómo lo vamos a preservar? ¿Cómo lo vamos a cuidar celosamente? Alguien lo decía, es que los misqueños son bien celosos de su cultura, decía alguien por ahí en la capital. Y es cierto, o sea, nosotros, a pesar que hemos perdido muchos elementos por razones quizá ajenas a nosotros, conservamos celosamente muchísimos otros elementos que con conciencia seguimos practicando. Hay una gran responsabilidad, no solamente del primer mayordomo, de la primera capitana de la cofradía de Santo Domingo, es de todos quienes integran la cofradía y de quienes no la integran, porque es el valor del municipio de Misco, y es por ello tan particular la cofradía de Santo Domingo de Guzmán, que según investigaciones consultadas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cofradía de Santo Domingo de Guzmán y la Hermandad de Jesús Nazareno jugaban un papel muy importante dentro de la administración para lo que hoy conocemos como Misco. Correcto, de la administración de tierras ejidales al final, ¿verdad? Vemos cómo, pues justamente ahora la Hermandad de Jesús Nazareno, anterior cofradía, justamente hay evidencia fotográfica del uso de la indumentaria, de la elaboración al final de los atoles. Entonces, pues allí viene lo político que usted menciona, cómo el resguardar la tierra, los árboles, al final los elementos de la naturaleza que Dios nos da, y pues que Santo Domingo protege, dice la gente también, ¿no? Porque es el protector de nuestro pueblo, o como dirían en Occidente, es un nahual al final del pueblo, y de eso se trata, de la protección mediante la devoción que la persona, que el pueblo practica. Y algo también muy importante, un valor que se mantiene, el respeto. Sí. El respeto a la imagen de Santo Domingo. Nuestros abuelos nos decían, al patrón hay que tenerle respeto. Sí, imagínense cuánto hemos vivido los jóvenes, las experiencias con Santo Domingo, con pólvora, con cualquier cosa como lo que hablábamos antes del programa, que por parecer sencilla, parecer casualidad, tal vez son pues indicios de lo que uno está haciendo, ¿verdad? Entonces, con una responsabilidad tan grande que tiene la cofradía, no solo de preservar la memoria del pueblo, sino también de ser, pues, al final los embajadores de la fe de todo un municipio, de toda una amalgama de personas que habitan este territorio. Eso es una carga espiritual muy fuerte, pienso yo. ¿Qué responsabilidad tenemos a partir de ahora y en este momento donde estamos en las vísperas de iniciar a celebrar
este gran acontecimiento, la fiesta patronal en honor a Santo Domingo de Guzmán. ¿Cómo encontrarle otro sentido de entendimiento que no solamente es el tema cultural, religioso, político, sino que también ancestral de lo que guarda la cofradía y de lo que implica ser devoto o mayordomo o capitana de Santo Domingo? Como mencioné, es al final esa transmisión a las nuevas generaciones. Si no mostramos lo que estamos viviendo, si no lo guardamos y si no lo transmitimos, se va a quedar en la generación anterior, como pasó con la indumentaria, como pasó con nuestro idioma, que desapareció, por así decirlo. La responsabilidad que tenemos es de organizarnos y de aprender, y de quitar al final prejuicios de modernidad o de antigüedad, y esos prejuicios al final pues se almacenan, porque nuestra identidad es lo que vale al final. ¿Quiénes somos en este mundo? ¿De dónde venimos? Y tenemos la dicha de haber nacido aquí en Misco. Y entonces eso nos encomienda desde ya una labor muy importante para la preservación de la memoria, quitando pues al final, como dije, prejuicios de orden racial al final, ¿verdad? Y preguntarnos a nosotros mismos qué más necesitamos conocer de la fiesta de Santo Domingo, porque podemos entender ahora por qué un petate, por qué una servilleta, por qué un permiso, por qué una ceremonia muy especial, por qué incensariar las ollas del caldo antes de que se coloquen al fuego, y así muchas cosas, por qué el incensario, por qué pedirle a Santo Domingo que no esté enojado, por qué trabajar con él armoniosamente, esos porqués que tienen un gran valor. Claro. Y no solo tomarlos como un secreto de los abuelitos, porque pues poéticamente podría quedarse allí, pero al final cuando uno tiene un cargo, pienso yo, tiene que interpretar estas cosas como una responsabilidad. Y no solo como hacerlo por hacerlo, sino decir, bueno, esto es al final más de 500 años de historia, ¿verdad? Muchísimos más. Y estos me lo están encomendando a mí, y entonces yo debo transmitirlo a las siguientes generaciones. Y es esos porqués, pues al final como el mismo idioma, la indumentaria, ¿verdad? Creo que es un poquito lo que tal vez deberíamos trabajar más como misqueños, mucho, en conocer nuestro pasado. Y si lo conocemos, pues valorarlo y reivindicarlo, ¿verdad? Creo que nuestra autoidentificación es muy importante y que se vio en el censo, lamentablemente, poquísimas personas se identificaron como Pocomam en Misco, ¿no? Que pues al final las estadísticas tienen un pequeño sesgo, pero digamos que a lo que vamos es cómo nos autoidentificamos como parte de este territorio y como lo que guardamos de Santo Domingo de Guzmán. Y justamente las imágenes de veneración de Santo Domingo de Guzmán tienen también ese eslabón dentro de lo espiritual y lo cultural. Sí. Una imagen que hoy de una familia muy apreciada en Misco, pues precede nuestros programas. Correcto. Una imagen muy antiquísima de una familia que le vamos a pedir a Jairo que también describa, que ha tenido la oportunidad también de conocer. Una imagen que suele estar en momentos especiales de las familias, no en pasadas como las conocemos comúnmente, sino que hay familias que piden un rezo de novena o por el fallecimiento de algún familiar, la imagen está allí, una imagen antiquísima, o como la que usted resguarda también junto con usted. Esas imágenes que tenemos en nuestra casa, ese cuadro de nuestra abuela, de nuestro abuelo, sí, son elementos esenciales que debemos de encontrarle más valor y encontrar un sentido de investigar por qué se le ha tenido tanta devoción. Y es desde ahí donde empieza nuestra tarea al final de la preservación, que ya pues muchos misqueños lo hemos cumplido preservando pues la historia de nuestra familia, quizá los apellidos, pero también pues las imágenes juegan ese rol, lo que yo le mencionaba, que no es un objeto, sino que es algo que tiene vida y que me está acompañando en un proceso quizá de alegría, como lo es nuestro patrón Santo Domingo del Oratorio, ¿no? Que es como el de fiesta, y también pues lo vemos a él, ¿no? Que a él pues lo hemos encontrado muchas veces en novenas o en sepelios incluso, ¿verdad? En funerales. Y entonces, ¿cómo nos consolamos de los misqueños? Con nuestra misma espiritualidad. Eso es algo que también me envuelve mucho de Misco, porque digo yo, bueno, en otros contextos no se ve, en otros contextos es demasiado frío, mientras que acá tenemos ese tejido social que se murió tal señora, que hay que hacerle su costumbre, ¿verdad? De que cuando falleció los frijoles, el curtido, el queso y el chile. Y encima pues nos acompañamos con una imagen de Santo Domingo, que al final va a ser bálsamo para nosotros.
Entonces, pues de esta forma envío también un saludo a las hermanas Ascualiñado, a quienes les tengo pues mucho respeto y mucho cariño. Y recordamos al papá de ellas, a don Francisco Ascu, que bailó en el grupo de moros y cristianos de la Reliquia, que justamente pues estuvieron acompañados mucho tiempo, y ellos ya se lo contarán mejor de Santo Domingo que tenemos por acá. Y con él se iniciaron aquellas primeras pasadas de Santo Domingo de Guzmán en el grupo de moros y cristianos la Reliquia. Jairo, ¿qué nos toca vivir a partir de ahora? Con el conocimiento, con el crecimiento, con la modernidad. ¿Cómo protegernos de esta identidad? Pantalla, ¿no? Y entonces podemos compartir mucho y darle un giro positivo a muchas cosas que quizá la tecnología han afectado a la nueva generación, y lo hemos usado de esa forma, compartir lo que vivimos. Nuestra identidad es pues posible difundirla y motivar a otras personas a que utilicen estas herramientas de difusión para pues preservar nuestra memoria. Quizá lo hacían los historiadores antes. Nuestro trabajo como pues científicos sociales ha sido ese, investigar y preservar la memoria, pero ahora lo podemos hacer nosotros mismos a través de todas las plataformas pues digitales que tenemos a la mano. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con Jairo Lemus, Jairo Chamalé Lemus, antropólogo, estudiante y también guía turístico, que hoy está aquí, mañana está en Petén, en Sololá, lo vemos ahí recorriendo toda nuestra Guatemala con turistas nacionales y extranjeros, con autoridades de gobierno, con autoridades extranjeras. ¿Qué es lo que hace único a Misco? Porque siempre que hablamos y lleva usted el nombre de Misco también sí, en alto. Sí, la verdad es que es algo bien, bien bonito, porque uno puede llegar muy lejos, ¿no? A Sayacché, a Poptún, y le dice la gente, ¿y usted de dónde es? De Misco. Ay, ¿y ahí qué hay? Dice la gente, ¿verdad? Qué feria del chicharrón, qué cosas así. Pero ya más profundamente podemos hablar de la fe hacia Santo Domingo de Guzmán, y uno les enseña, por eso digo las plataformas digitales, las fotografías, ¿verdad? Mira, aquí está pues la indumentaria Pocomam, dice uno. Y ellos se quedan, y hay cofradías en Misco, sí, hay costumbre. Cuando quieran nos pueden invitar, les digo yo, para que participemos con ustedes. Y entonces de esa forma los territorios creo que han tomado conciencia a través pues de plataformas como donde estamos hoy, de lo que vivimos en Misco a diario, pues los misqueños, y durante nuestra fiesta patronal, que es algo que quizá lo hemos tenido internamente nosotros, pero nos hemos dado a la tarea de difundirlo a través pues de las redes sociales. Así que pues yo saludo también a pues a personas que me ven desde otros contextos. Pues he tenido la oportunidad de caminar los territorios y entender otras espiritualidades, otras formas de ver el mundo dentro de Guatemala. Y eso es lo que necesitamos, salir un poco de nuestra zona de confort sin dejar nuestra raíz. Eso es bien importante. Porque si uno crece acá con la festividad, con Santo Domingo, y que tiene la dicha el municipio de Misco de celebrar prácticamente todo el santoral, todo el calendario santoral. En Misco no hay día que no estalle una bomba, no hay día que no se rece un santo rosario, y vemos esas imágenes hermosas, como Misco resguarda la ciudad capital, ese valle de la Virgen, ese valle de las vacas, como Misco también fue un camino tan trascendental dentro de la antigua y la nueva Guatemala, de lo cual nos debemos de sentir orgullosos y sentirnos dominicos de corazón. Correcto. Al final sabemos que somos de este territorio, y pues que Santo Domingo vive en Misco, como lo dicen muchas señoras. Santo Domingo es de aquí. ¿Por qué? Porque al final es lo que tenemos como sagrado, como lo más sagrado y como toda la base de nuestros antepasados. Entonces, como decía alguien también, alguien misqueño, ¿no? O sea, sin Santo Domingo no estaría todo lo que vivimos en Misco. Y eso hay que abrazarlo, hay que vivirlo y hay que disfrutarlo y compartirlo. Vemos ese oratorio que también fue un símbolo, o es un símbolo de todo ese esfuerzo, ese trabajo de nuestros abuelos, quienes trabajaron ahí. En lo personal, mi abuelo Marcedonio López Coronado fue quien realizó, fundó las campanas que tiene el oratorio, y también las letras que tenía anteriormente, donde decía oratorio de Santo Domingo de Guzmán. Y así muchos aportes de nuestros abuelos que ayudaron a que hoy ese oratorio sea ese centro de fe y ese epicentro de esta fiesta. Es bien, bien importante nombrar al oratorio como nuestra casa también, porque
es donde tenemos más cercanía con Santo Domingo. Si bien vamos a la parroquia con el consagrado y es algo de muchísimo pues respeto y también como muchísima solemnidad, porque la parroquia juega ese papel importante dentro del imaginario colectivo como sitio ceremonial, el oratorio también, y el oratorio es donde podemos estar más cerquita de Santo Domingo, del gordito, como le decimos muchos misqueños, ¿verdad? El de la fiesta, y como pues también ese pedacito de tierra es tierra comunal. O sea, si los misqueños no lo hubieran guardado hace 50 años, no tendríamos la sede de la cofradía de Santo Domingo. Y pues que eso también es importante de nombrarlo. ¿Dónde estuvo Santo Domingo en las casas de los primeros mayordomos o de los alcalditos? ¿Y qué se llevaba a cabo dentro de esas casas, verdad? Como hoy muchas cofradías lo mantienen. Sí. Jairo, gracias por su tiempo y los últimos minutos para que se pueda despedir y dejar ese mensaje de esperanza y ese mensaje de orgullo de las raíces pocomames de este pueblo, que sin duda dentro de 2 años, en el año 2026, vamos a explotar más y las nuevas generaciones creo que van a tener sed de conocer la historia de Mixco. Así es, muchísimas gracias por el tiempo, por valorar al final lo que hacemos. Esto no lo hacemos pues por pompa, por nombre, sino al final es de corazón, porque nos interesa la preservación de algo que quizá ha estado en riesgo de perderse. Y vemos como con el maíz, ¿no? La semillita uno la siembra en tierra fértil, viene la lluvia y crece la milpa. Así es como mucha conciencia se puede también sembrar dentro de los mismos misqueños, ¿verdad? Pues aprovecho para saludar a la familia Gómez Alonso, como lo mencioné, por la preservación de la identidad pocomam durante décadas. También a la familia Surqué Alonso, a doña María de Jesús, por la preservación también de muchos elementos identitarios. Y pues por acá que saludó Heidi y su papá, don Miguel Marroquín, otra gran familia de origen pocomam en lo de Fuentes, y cómo preservan la elaboración de máscaras. Y así podría pues pasarme saludando a muchísima gente que la verdad ha construido mucho de lo que yo conozco, de lo que yo cuento, tanto acá en Mixco como fuera de las fronteras de nuestro pueblo, es por estas personas, quienes han compartido, quienes han preservado nuestra memoria colectiva. Así que yo pues me despido. Muchísimas gracias por este espacio. Tío Shakor cano oj, tío Shakor kacharik, la jopan catenamit mishko, wilkie kacharik re catenamit y re kauinak, re catenamit mishko. Gracias por la preservación de la memoria, de la cultura y nuestro conocimiento. Es lo que dije en el idioma maya pocomam. También un saludo pues a la gente de Chinautla y de Palín, quienes amablemente se han solidarizado con Mixco ante este proceso. Y que son bienvenidos. Y ahorita que mencionaba las familias, también aquellas familias que se preparan para el 4 de agosto en la preparación del caldo colorado, sí, que ya se ha convertido en una religiosidad tradicional, diría yo, sí, donde ya sobresale no solamente compartir con la familia, sino que también con amistades o personas que vienen directamente de otros lugares a conocer el caldo colorado, a degustar no solamente el oratorio, sino también convivir con un acabo de rezo de novena en las familias. Correcto. Quiero agradecer a Martín Ambrosio Paz, que Dios me lo bendiga. Jairo, saludos, qué lindo escuchar de Mixco. Primeramente Dios, lo vemos aquí en Mixco. Francisco Pérez, saludos desde el Manzanillo. Eli Acu, saludos Jairo de Sofi. Eli Acu, bendiciones. Aura Alonso, saludos Jairo. Fernando Vázquez, excelente. Jairo Chamalé Lemus. También está Eric Aracón. Balbina Chajón, saludos Jairo. Andy Aguilar, son los comentarios que en este momento podemos compartir con ustedes. Gracias por sus comentarios, y también usted puede compartir este podcast en las diferentes redes sociales, en YouTube, en Spotify y también en las diferentes redes sociales, en Twitter, en Facebook y en todas las plataformas para que usted pueda conocer de Mixco. Gracias, Jairo. Muchas gracias por compartir con nosotros y sentirnos orgullosos de ser misqueños. Así es. Pues hoja de pacaya para ustedes. Es cierto, el proyecto de hoja de pacaya también muy interesante, y gracias también ahí por enseñarnos muchos legados, no solamente de Mixco, sino también de nuestra Guatemala. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, y les invitamos para que el próximo jueves esté pendiente de nuestras redes sociales para que a las 21 horas tengamos otra cita
con el podcast dedicado a Santo Domingo de Guzmán, ejemplo de amor y servicio. Vamos a hablar con los integrantes del coro Renacimiento Juvenil Santo Domingo, con la procesión que se estará llevando a cabo con el pequeño Mingo. Ya se ha iniciado el rezo de la novena en la casa de Kevin Galicia, es el presidente del coro, ubicado atrás de la Academia de la Virgen de Guadalupe en el barrio Cenicero, para que usted pueda acompañar y de esta manera también participar en esta procesión de Santo Domingo de Guzmán, dedicado al corazón más puro de los misqueños, al de los niños y niñas. Gracias por su sintonía, que tenga una noche muy hermosa, un descanso reparador. Hasta la próxima. Y Osho.